¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto verlos nuevamente. Mi nombre es Daniel Rosas y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Si me permiten, vamos a comenzar con los titulares del día de hoy. En América Latina hablaremos de Cuba, ya que prioriza el desarrollo energético de la nación. En contexto, revisaremos la crisis que atraviesa el sector de las viviendas en Argentina. Y en 360, el presidente de la FIFA es denunciado ante la justicia francesa por tráfico de influencias. De esto y más hablamos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Como le adelantaba, Cuba estableció un grupo de prioridades para optimizar la defensa, la producción y el desarrollo energético de la nación ante las amenazas de Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó que la Fuerza Armada Militar se encuentra entre las prioridades del programa de protección civil, debido a las continuas amenazas de invasión por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, el proyecto económico y social de 2026 busca impulsar la productividad nacional desde la agricultura y compañía sin sufrir limitaciones. El gobierno establece un grupo de medidas de mayor importancia para optimizar la defensa y también el desarrollo energético ante las amenazas de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el mandatario cubano. Elementos de transformación en el modelo económico y social. Ese debate popular amplió, fortaleció, robusteció las proyecciones que traía el documento inicial. Y respetando esa opinión de nuestro pueblo, en estos meses se ha trabajado intensamente por expertos, consultando criterios, incluso consultando criterios internacionales, usando plataformas de inteligencia artificial, comparando con la experiencia y las particularidades de países como China y Vietnam, que están en proceso también de construcción socialista y que en determinado momento, no tan prolongado como el nuestro, pero tuvieron determinado bloqueo. Y ya yo creo que hay una madurez de una parte importante de esas ideas, de esas propuestas, que se le están dando los últimos detalles para la aprobación en el Buró Político, en la Asamblea Nacional, y de inmediato comenzar un proceso. Al mismo tiempo, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó que las empresas renovables de energía trabajan para atraer mayor cantidad de empresas extranjeras al país. Esto es lo que dijo. En todos los ámbitos, en todos los espacios, el uso de fuentes renovables de energía. ¿Cómo logramos atraer la mayor cantidad de empresas extranjeras posibles que puedan ofertar en el mercado interno, tanto a las instituciones estatales como a la población y también a los negocios de formas no estatales, sistemas fotovoltaicos que vayan logrando que se multiplique la posibilidad que tienen, que podamos tener todo, de ser cada vez menos dependientes de la generación eléctrica con el uso de combustible y sobre todo de combustible fósil, y sobre todo con el uso de combustible fósil importado, teniendo en cuenta todo el impacto que tiene este criminal bloqueo energético en nuestro país. Viajamos ahora a México, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum confía en que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá se mantendrá, señalando que Estados Unidos solo busca ciertas condiciones para México y Canadá frente a la propuesta de Donald Trump de cambiarlo por acuerdos bilaterales. Afirmó que es mejor estar juntos para competir con China y coincidió que el TEMEC, como se llama el tratado, superará al antiguo TELECAN, el Tratado de América Latina. Asimismo, Sheinbaum destacó que el tratado beneficia a los tres países y advirtió
que imponer aranceles elevaría el costo de los vehículos de Estados Unidos. También indicó que se busca el mejor acuerdo posible sin dañar la economía nacional, beneficiando al pueblo y a las empresas que generan empleos, tras sostener que el crecimiento laboral en México no afecta a la fuerza laboral estadounidense. Finalmente precisó que estos argumentos forman parte de la revisión coordinada por el secretario de Economía Marcelo Ebrard, y aunque por ahora las mesas de trabajo son solo entre México y Estados Unidos, para sumarse Canadá después, aseguró que hay disposición de plantear alternativas si los estadounidenses se sienten afectados. Le cuento ahora que el Banco Mundial, en su informe Perspectivas Económicas Globales, redujo la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de Chile a 2,1% para este año. La cifra representa una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la proyección de abril, cuando se estimaba un alza de 2,4%. El reporte también apunta a una recuperación gradual para 2027, con un incremento de 2,5% en el PIB, apoyado por la flexibilización monetaria y mejores condiciones globales. Asimismo, la entidad estima que Chile y Perú podrían beneficiarse por los altos precios del cobre. Ahora bien, a nivel mundial, el PIB caerá al 2,5% este año frente al 2,9% del 2025, frente a la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que subió los precios de la energía. Oiga, por otro lado, Brasil anunció la apertura de mercados para exportar nuevos productos agrícolas a países de la Unión Económica Euroasiática y otros 12 estados, tras concluir las negociaciones sobre normas de seguridad y calidad, según informó el gobierno. El país exportará maíz para palomitas a Ecuador y República Dominicana, material genético de pez pacú a Argentina, cuero bovino a Bolivia, semillas de cocotero a Guyana, material genético vacuno y plántulas de caña a Honduras, semillas de chile habanero a Nicaragua, semillas de ricino a Paraguay, semillas de maracuyá a Venezuela, productos forrajeros a Etiopía y huevos para incubar a Nigeria. Por su parte, países de la Unión la Unión Económica Euroasiática aprobaron el suministro de anacardos brasileños. En 2025, los estados de esta unión compraron productos agrícolas de Brasil por un valor superior a los 1.400 millones de dólares. En más información, la reducción de la pobreza monetaria en Colombia alcanzó uno de sus niveles más significativos en los últimos años, de acuerdo con los datos divulgados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, que reflejan una disminución del indicador de 31,8% en 2024 a 28% en 2025. Este avance permitió que más de 1.790.000 colombianos y colombianas dejaran atrás esa condición, consolidando una tendencia de mejora de los ingresos de los hogares. Las cifras oficiales también muestran una reducción de la pobreza monetaria extrema que descendió de 11,7 a 9,7% en el mismo periodo. Según la directora del DANE, Piedad Urdinola, este comportamiento responde al incremento de los ingresos disponibles y a una mejor redistribución de los recursos, factores que han contribuido a fortalecer las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, la pobreza monetaria acumula una disminución de 8,6 puntos porcentuales, lo que representa que más de 4 millones de personas superaron esta situación. A su vez, cerca de 2.540.000 colombianos dejaron de integrar las estadísticas de pobreza extrema, mientras que el índice de Gini pasó de 0,551 a 0,531, reflejando una reducción en los niveles de desigualdad, evidenciando los cambios registrados en la distribución del ingreso en el país. Vamos a una pausa. Al volver, en contexto, revisaremos la crisis por la que está atravesando el sector de las viviendas en Argentina. Volvemos con toda la información. Es Impacto Económico.
Imágenes de Argentina, y es que en ese país el debate sobre la vivienda ha dejado de centrarse únicamente en la construcción de nuevas casas o departamentos. La discusión ahora abarca una realidad mucho más amplia, el costo integral de tener un hogar. Veamos lo que sucede a continuación. Conseguir una vivienda propia o alquilar una ya representa un desafío para miles de familias, pero incluso quienes logran acceder a ella enfrentan cada vez mayores dificultades para sostenerla. La actividad de la construcción atraviesa un escenario complejo, marcado por la caída de proyectos, la incertidumbre económica y el aumento de los costos. A esto se suma un contexto en el que los créditos hipotecarios continúan siendo limitados para gran parte de la población, mientras las tasas de financiamiento dificultan el acceso al mercado inmobiliario. Sin embargo, la crisis no termina cuando una familia obtiene un techo. Comienza una segunda etapa, igual de exigente: pagar los servicios públicos, afrontar los aumentos de gas y electricidad, cubrir impuestos y mantener el presupuesto doméstico en medio de una economía donde los ingresos muchas veces avanzan por detrás de los costos. Este fenómeno plantea una diferencia fundamental entre el costo de adquirir una vivienda y el costo de habitarla. Durante años, el foco estuvo puesto en facilitar el acceso a la propiedad. Hoy, la discusión incorpora una nueva dimensión: la capacidad de las familias para sostener económicamente ese espacio todos los meses. Así, la vivienda deja de ser únicamente un activo inmobiliario para convertirse en el reflejo de una problemática económica más profunda, donde construcción, crédito, tarifas y poder adquisitivo forman parte de una misma ecuación que condiciona la calidad de vida de millones de personas. Por su parte, el sector construcción, que ha sido históricamente uno de los motores de la economía argentina por su capacidad para generar empleo, movilizar inversiones y ampliar la oferta habitacional, pues en este momento se encuentra profundamente afectado. A continuación, detalles. La incertidumbre macroeconómica, el aumento de costos y la retracción de diversos proyectos han contribuido a un escenario de menor dinamismo en el sector habitacional. Cuando la actividad constructora se desacelera, las consecuencias trascienden al propio rubro. Menos obras significan menos viviendas disponibles, menor generación de empleo y una oferta que puede resultar insuficiente frente a la demanda existente. Esto presiona los precios del mercado inmobiliario y dificulta aún más el acceso para amplios sectores de la población. Al mismo tiempo, el financiamiento continúa siendo uno de los principales obstáculos para muchas familias. Los créditos hipotecarios representan la única vía posible para acceder a una vivienda propia. Sin embargo, las condiciones económicas, las tasas de interés y las exigencias bancarias limitan esa posibilidad y obligan a postergar decisiones de inversión o de compra. En consecuencia, la vivienda deja de percibirse únicamente como un derecho o una necesidad básica y pasa a convertirse en un objetivo económico cada vez más distante. La combinación entre menor construcción, dificultades de financiamiento y altos costos termina alimentando un círculo donde acceder a un hogar resulta más complejo para la clase trabajadora. Le cuento ahora que en caso de obtener una vivienda se presenta otro desafío. Comienza cuando llegan las facturas de gas, electricidad, agua, impuestos y otros servicios indispensables para la vida cotidiana. En este punto aparece una realidad que afecta directamente el presupuesto familiar: el costo de habitar. Las recientes modificaciones en la política energética argentina avanzan hacia un esquema en donde una mayor proporción del costo del gas es trasladada a los usuarios finales y donde el mercado adquiere un papel central en la formación de precios. Las autoridades sostienen que el objetivo es reflejar de manera más transparente los costos reales del sistema, mientras que diversos sectores advierten sobre el impacto que estas decisiones pueden tener sobre los hogares. Los datos muestran que el incremento combinado entre mayores tarifas y el aumento estacional del consumo durante el invierno puede traducirse en fuertes subas de las facturas, incrementando el peso de los servicios públicos dentro del gasto mensual de las familias. En paralelo, el acceso al crédito continúa siendo una barrera para quienes buscan comprar o mejorar una vivienda. Las condiciones financieras, el costo del dinero y la incertidumbre económica reducen las posibilidades de financiamiento y limitan las decisiones de inversión de largo plazo. Momento de hacer una segunda pausa. Al volver en 360 hablaremos del presidente de la FIFA
es denunciado ante la justicia francesa por tráfico de influencias. Más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y ahora le cuento que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es denunciado ante la justicia francesa por tráfico de influencias. ¿De qué se trata? Revisamos el siguiente material. El expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha presentado una denuncia penal en los tribunales de París contra el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunto tráfico de influencias. Dicha acción legal, que también incluye los cargos de asociación ilícita, falsificación de documentos y denuncia calumniosa, se fundamenta en las supuestas maniobras que el actual mandatario del fútbol global habría ejecutado para apartar a Platini de la carrera por la presidencia de la FIFA en el año 2015. La demanda busca esclarecer si existieron pactos o presiones internas para inhabilitar al exdirigente francés a través de los comités éticos del organismo deportivo. Además, este proceso penal en la capital francesa, la defensa de Platini ha iniciado una demanda civil ante el Tribunal de Gran Instancia de Marsella, dirigida de forma específica contra la FIFA. Estoy aliviado. He estado desde hace 10 años en persecución de la FIFA, de fiscales suizos y algunos fiscales federales. Ahora ha terminado totalmente, por eso estoy aliviado. He recuperado mi honor y puedo estar más tranquilo ahora. Mon honneur, je peux être plus tranquille maintenant. Con esta denuncia, el ex astro del fútbol francés solicita una compensación económica y de daños y perjuicios por los salarios y beneficios que dejó de percibir durante sus años de inhabilitación, pues esta querella penal presentada en los tribunales franceses no se limita a la figura de Infantino, sino que extiende las responsabilidades a otros ex altos cargos del organismo deportivo transnacional. Entre los señalados destacan Marco Villiger, exdirector de los servicios jurídicos del ente rector, y Domenico Scala, expresidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad de la institución. En esa misma tónica, le contamos que Estados Unidos prohibirá a influencers turistas monetizar videos, blogs o transmisiones durante el Mundial. Las autoridades migratorias de Estados Unidos han lanzado una estricta advertencia hacia aquellos influencers extranjeros que ingresen al país con visa de turista, en la cual tendrán estrictamente prohibido producir material destinado a generar ingresos en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram. La administración de Donald Trump considera formalmente que percibir ingresos provenientes de una fuente estadounidense o lucrar con la estancia en el país utilizando un visado B2 infringe flagrantemente el estatus de admisión de los turistas, lo que equivale en su territorio a una actividad laboral no autorizada, un movimiento que pone bajo la lupa a miles de creadores de contenido globales. Ante la medida, la única vía legal para las marcas marcas personales será la tramitación de costosos visados especiales como la visa 01 para habilidades extraordinarias. Le cuento ahora que los precios de la gasolina en Australia registran un alza de casi el 75%. ¿Sabe por qué? Es por consecuencia de la crisis del estrecho de Hormuz. El bloqueo ha provocado una severa distorsión de los precios de combustibles al límite, un fuerte incremento en los costos de producción agrícola y un estrecho margen de maniobra para la política monetaria, situación que desatará un nuevo estallido inflacionario en un país cuyas escasas reservas de contingencia de diésel y carburante de aviación apenas alcanzan para cubrir el consumo de un mes. De acuerdo con datos del Departamento de Energía, la nación cuenta con reservas estratégicas de diésel y combustible de aviación para solo 30 días y poco más de 40 días de gasolina. Ante este panorama, el Banco de Reserva de Australia ha lanzado una advertencia formal, señalando que la persistencia de la alta inflación energética limitará de forma severa el margen técnico.
En más información, la OPEP recortó su pronóstico de demanda mundial de crudo por segundo mes consecutivo en 2026. El reporte mensual de la organización confirma un retroceso progresivo en las expectativas del mercado para este año, cayendo a 970,000 barriles diarios estimados en abril, a los niveles actuales por debajo del millón. La postura de la Organización de Países Exportadores de Petróleo anticipa una contracción neta de la demanda global a causa de las hostilidades militares en Asia Occidental. Asimismo, el informe emitido por la organización también desarrolla y eleva sus previsiones de crecimiento de consumo de cara al año 2027, apostando por una estabilización del mercado a mediano plazo, una vez que se disipen las tensiones logísticas globales. Y es que el bloqueo del estrecho de Hormuz debido a la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán disminuyó el suministro mundial de fertilizantes. Este flagelo oprime los campos de cultivo en el extremo sur del continente africano. Aquí la historia. En Sudáfrica, los productores de trigo denuncian que el costo del diésel y los de los fertilizantes para trabajar la tierra se han duplicado, causando una crisis profunda en el sector. Esto debido al bloqueo del estrecho de Hormuz tras la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Hemos visto cómo se han duplicado los precios del diésel. Los precios de los fertilizantes casi se han duplicado. Y si a eso le sumamos el coste por hectárea y el precio que obtenemos por nuestro trigo y también por nuestra canola, nuestro margen de beneficio ya estaba bajo una fuerte presión antes de esta guerra, de tal manera que no ganábamos dinero para renovar nuestra tecnología ni nuestra maquinaria. Sudáfrica, al día de hoy, produce alrededor del 60% del trigo que consume e importa el otro 40% restante. Para este año, solo podrán alcanzar la meta del 6% de la producción, según Gray South Africa, debido a la falta de rentabilidad. Ante la emergencia, autoridades visualizan planes de contingencia para acelerar asociaciones público-privadas en producción de fertilizantes. Creo que debemos empezar a considerar las alianzas público-privadas con Foscor, que es una entidad estatal, y así reducir nuestra dependencia. La segunda área en la que estamos trabajando es la de impulsar alternativas biológicas que no dependen de los componentes tradicionales de los fertilizantes, lo que nos ayudará a protegernos en el futuro. Bajo la adopción de alternativas biológicas y diésel locales, las autoridades reconocen que estas medidas representan soluciones de mediano y largo plazo, dejando al libre mercado agrícola de la dependencia de los insumos de Asia Occidental. Le platico ahora que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que las potencias y los organismos financieros internacionales no están preparados para la acumulación de crisis que enfrenta el sistema económico mundial. Aquí el detalle. Según recientes declaraciones, la funcionaria reconoció que las guerras, la inflación, la fragmentación geopolítica y las tensiones comerciales han creado un escenario de vulnerabilidad permanente que amenaza con profundizar las desigualdades globales. La pandemia de COVID-19, el conflicto en Ucrania y la guerra en Asia Occidental, estos han sido choques consecutivos que han marcado al panorama internacional, especialmente a los países del sur global. Georgieva alertó que estas crisis ya no son episodios aislados, sino una nueva realidad estructural del capitalismo contemporáneo, declarando que no vamos a llegar a un punto en el que las crisis desaparezcan. El FMI expresó preocupación por el crecimiento descontrolado de la deuda pública global, el endurecimiento de las condiciones financieras y el aumento de los desequilibrios económicos entre países ricos y pobres. De acuerdo con el organismo, el incremento de los déficits y la concentración de la riqueza amenaza con generar nuevas crisis financieras. Cabe destacar que pese a su potencial de recuperación económica, el FMI destacó que la rápida expansión de la inteligencia artificial también es un factor incierto. Según la directora del organismo, las instituciones internacionales subestimaron el impacto social de la globalización, un patrón que podría repetirse con las nuevas tecnologías. Aunque el FMI destaca la resistencia de la economía mundial, reconoce que una escalada de los conflictos bélicos o nuevas tensiones comerciales podrían desencadenar una crisis de alcance global.
Vamos ahora a revisar cómo se encuentran los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada y la presente semana. Iniciamos como siempre con el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $84.23, representando una caída de $3.48. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en $86.74, una caída de $3.64. Y finalmente vemos al crudo promediado por la OPEP, que marcó un precio de $98.07, en este caso un incremento de 89 céntimos de dólar. Gracias por acompañarnos, no solamente el día de hoy, sino a lo largo de toda esta semana. Nos despedimos ahora, pero le invito a que se quede con la señal de Telesur porque tenemos mucho más del Mundial y, por supuesto, mucha más información para usted. Mi nombre es Daniel Rosas, tenga un maravilloso fin de semana.